El Ártico soviético fue siempre más que un territorio, fue una obsesión. Allí, en los confines del norte, la Unión Soviética buscó su reflejo más puro, su ideal de dominio sobre la naturaleza, su mito de fortaleza, su laboratorio de heroísmo y sacrificio. En ese desierto blanco de hielo y viento, el país construyó estaciones científicas, bases militares, aeródromos secretos y ciudades imposibles, levantadas sobre permafrost. Pero el Ártico no se dejó domesticar. Bajo la superficie de la planificación y la técnica, algo permanecía indómito, una fuerza antigua, mineral, que se manifestaba en el aire, en la luz y en el silencio. Entre finales de los años 60 y finales de los 80, ese poder se manifestó en forma de luces, destellos y fenómenos inexplicables observados por marineros, pilotos, científicos y militares en la vasta extensión del mar de Barents, del mar de Kara y de las islas del norte. Eran columnas de fuego, esferas luminosas, resplandores verticales que emergían del hielo o descendían del cielo sin sonido. La mayoría fueron clasificados como fenómenos atmosféricos no identificados, pero en los cuadernos de los testigos se repetía otra palabra, más antigua y simple: misterio. El primer caso documentado ocurrió en 1968, a bordo del rompehielos Severomorsk, cuando navegaba al norte de Nueva Zembla. A las 3 de la madrugada, el cielo se iluminó con una columna de luz verde, que ascendió desde el mar hasta perderse en la oscuridad. No era aurora. El resplandor tenía una geometría definida, un eje vertical y una tonalidad uniforme, sin la ondulación característica de las luces polares. Durante 5 minutos permaneció allí, estático, hasta desvanecerse sin ruido. Era como una puerta que se abría en el aire, escribió el capitán en su informe. 2 años después, en 1970, un grupo de científicos en la estación polar Papanin presenció un fenómeno similar. Una esfera blanca que apareció sobre el horizonte. Se desplazó lentamente sobre el hielo y desapareció. Los instrumentos detectaron una alteración súbita del campo magnético. No es aurora ni meteorito, anotó el físico Lev Rogozin. Lo que vimos parecía deliberado. Durante la década de los 70, los informes se multiplicaron. El mar de Barents, uno de los espacios más vigilados del planeta, donde se cruzaban submarinos nucleares y bombarderos estratégicos, comenzó a ser escenario de fenómenos extraños. Los radares de la flota del norte detectaban ecos que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Los aviones de patrulla informaban de luces que volaban paralelas a ellos. Los buques registraban señales acústicas sin origen identificable. En una zona donde nada debía escapar al control humano, el cielo parecía haberse vuelto autónomo. En 1972, un submarino nuclear soviético reportó una fuente de luz bajo el mar que lo acompañó durante varios minutos. Los tripulantes observaron cómo la claridad se desplazaba a la misma velocidad que el buque, girando con él. Los sensores acústicos detectaron un sonido continuo, regular, que cesó al desaparecer la luz. En el informe oficial se escribió: posible interferencia óptica de origen desconocido. Los marineros, en cambio, lo bautizaron de otra forma: el compañero. A mediados de la década, los testimonios se extendieron a la aviación militar. En 1975, un bombardero Tu-95, en misión de reconocimiento, divisó una esfera dorada moviéndose a su mismo nivel, a unos 3 kilómetros de distancia. La esfera giró sobre su propio eje, cambió de color y ascendió verticalmente hasta perderse. El piloto, un veterano con más de 2000 horas de vuelo, declaró: no era meteorología, ni física, era algo que sabía que estábamos allí. Para la Unión Soviética, que había construido en el norte uno de los sistemas de vigilancia aérea más sofisticados del mundo, aquello era un desafío inadmisible. El enemigo invisible parecía habitar el mismo cielo que debía garantizar la seguridad del Estado.
Los radares costeros detectaban de tanto en tanto ecos fantasmas, señales que no correspondían a ningún avión, globo o satélite, y sin embargo eran reales. El programa SETCA, creado en 1978, comenzó a reunir esos informes dispersos. Entre sus primeros documentos figuran varios casos provenientes de las estaciones del Ártico. Se hablaba de fuentes de luz estacionarias, movimientos de energía ionosférica y descensos verticales de cuerpos luminosos. Los científicos trataban de mantener la calma, hablaban de plasma, de rayos en bola, de experimentos atmosféricos. Pero en privado, muchos reconocían que el fenómeno tenía una inteligencia implícita, una lógica que escapaba a la explicación material. Uno de los informes más enigmáticos proviene de la estación polar de Franz Josef Land, en el invierno de 1978. Los técnicos observaron una forma circular de luz blanca que apareció sobre el horizonte y se desplazó lentamente por el cielo durante 47 segundos. El magnetómetro registró una alteración repentina del campo local. Al día siguiente, los científicos encontraron en el hielo una fina capa de partículas negras, ligeramente radiactivas. Nunca se determinó su origen. En los primeros años de la década de 1980, los fenómenos alcanzaron su punto más alto. Los submarinos de la Flota del Norte reportaron una creciente cantidad de acompañamientos luminosos. En 1982, el submarino K-219 detectó una luz que se desplazaba bajo el agua a su misma velocidad. Durante más de 20 minutos, los tripulantes la vieron reflejarse en los visores, mantener la distancia, ascender cuando ellos ascendían. Cuando el buque emergió, la luz subió con él, permaneció bajo la superficie y luego se alejó a gran velocidad. Los sensores térmicos registraron un incremento de temperatura de 3 grados en el agua circundante. Los pilotos también se encontraron con lo imposible. En 1984, 3 cazas MiG-31 fueron enviados a interceptar una formación detectada por radar sobre el mar de Kara. Los pilotos informaron haber visto 3 cuerpos luminosos dispuestos en triángulo, moviéndose lentamente, sin sonido, sin turbulencia. Intentaron aproximarse, pero los objetos aceleraron con una velocidad que dejó atrás sus radares. Uno de los pilotos, años más tarde, resumió así la experiencia. Fue como perseguir un pensamiento que no quiere ser alcanzado. Los fenómenos no se limitaban al aire o al agua. En tierra, los científicos de las estaciones meteorológicas observaban resplandores inexplicables que surgían del suelo helado, como si la energía misma del planeta se filtrara por las grietas del hielo. En los laboratorios se hablaba de efectos piezoeléctricos causados por la presión de las placas. Pero los hombres del norte, los que vivían allí todo el año, los que escuchaban el crujir del hielo en la noche, lo explicaban de otra forma. El Ártico tiene alma, decían, y a veces se deja ver. En 1987, un satélite soviético de observación meteorológica detectó una columna de calor ascendente sobre el mar de Barents, en una zona sin actividad humana. La anomalía duró 30 segundos. La temperatura aumentó 40 grados en un área de 2 kilómetros cuadrados. La coincidencia temporal fue notable. A esa misma hora, un barco noruego informó de una luz vertical que se elevó del agua y desapareció en el cielo. Ambos informes fueron reconocidos, pero nunca relacionados oficialmente. Los años finales de la Unión Soviética vieron multiplicarse las observaciones. Entre 1988 y 1989, los radares registraron ecos ascendentes desde el mar, sin correlato físico. Los científicos hablaron de efectos ionosféricos, los militares de anomalías del plasma. Pero los marineros sabían cómo llamarlas, las luces del Barents. Eran viejas conocidas, presencias silenciosas que aparecían en el horizonte, permanecían un rato y luego se desvanecían, como si patrullaran el límite del mundo. A finales de 1989, cuando la URSS se acercaba a su disolución, la prensa occidental comenzó a publicar reportajes
sobre objetos no identificados en el Ártico soviético. Por primera vez, el misterio dejaba de ser un secreto de Estado. Los científicos que habían trabajado en el programa Setka, liberados del silencio oficial, admitían que el norte era una de las zonas con mayor concentración de fenómenos inexplicables. «Es el laboratorio natural del cosmos», dijo uno de ellos. «Aquí todo se manifiesta antes que en el resto del planeta». Con el paso del tiempo, los informes se desvanecieron, pero el mito permaneció. En las bases abandonadas, los pocos soldados que aún vigilan el hielo cuentan las mismas historias que sus predecesores. Dicen que las luces siguen apareciendo, que a veces descienden, se reflejan en la superficie congelada y luego se hunden sin dejar rastro. Nadie las persigue. Nadie intenta explicarlas. El norte es demasiado grande para las teorías. El incidente del Ártico no fue un hecho aislado, sino un susurro prolongado del planeta hacia los hombres que lo habitan. En esas luces, la Unión Soviética vio su propio reflejo, una civilización que quiso dominar el hielo, el cielo y el mar, y que, en su ambición, despertó al misterio. Allí, donde la aurora se confunde con los fuegos del plasma y donde el viento suena como un lenguaje antiguo, la frontera entre la ciencia y el mito se disuelve. Hoy, cuando el sol de medianoche se refleja en los témpanos y el horizonte parece infinito, el Ártico continúa observando. En las noches sin luna las luces regresan, se mueven con lentitud, cambian de color y desaparecen. Quizás sean gases, reflejos o ilusiones ópticas. O quizá, como creen los viejos capitanes de la flota del norte, sean los ojos del propio cielo vigilando la frontera más fría de la Tierra. En cualquier caso, allí siguen, brillando sobre el hielo como si el tiempo no la rozara, recordando que, incluso en el lugar más remoto del mundo, el misterio conserva su dominio sobre la razón.